Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, es un verdadero placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y esto es Bolivia News. Hoy es miércoles 26 de agosto. Vamos a las informaciones. El Movimiento al Socialismo Más realizará en noviembre un Congreso Nacional y se prevé que realicen un pronunciamiento pidiendo la apertura de la Constitución Política del Estado para buscar la reelección indefinida del presidente Evo Morales. La primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Cifuentes, indicó que en el encuentro plantearán de manera oficial a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación de varios artículos de la Constitución Política del Estado, las reformas judiciales y la convocatoria a un referéndum el 2016, entre otros temas. Para los opositores, el propósito del gobierno de someter en combo las propuestas a un referendo es aplicar la estrategia política perversa, según indicaron, del oficialismo, que pretende disfrazar con el anhelo de la población, como es el cambio en la justicia, a una intencionalidad de perpetuarse en el poder de parte de Evo Morales. Así lo indicó el diputado de Unidad Demócrata Bernard Gutiérrez. Vamos con más informaciones en Bolivia News. Después de 6 meses de trabajo, la interventora del Fondo Indígena Larissa Fuentes determinó un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos fantasma y 713 inconclusos que recibieron al menos un desembolso para ser ejecutados. La interventora aclaró que este monto puede ascender una vez que los proyectos en cuestión sean sometidos a una auditoría. Cerca de 90 personas han sido denunciadas ante la Fiscalía. Según los pronósticos climatológicos, el oriente boliviano se verá duramente afectado por el fenómeno del Niño entre diciembre de este año y mayo del 2016. El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, detalló que el fenómeno climatológico será similar al de hace 8 años, cuando 562.580 personas resultaron damnificadas y se reportaron pérdidas por 450.000 millones de dólares. Por estas razones, se determinó adelantar un plan de contingencia, capacitación de personal y obras de prevención, haciendo hincapié en Beni, Santa Cruz, Pando, el trópico de Cochabamba y el norte de la ciudad de La Paz. El gobierno dispone de 78 millones de bolivianos para enfrentar los desastres. Usted se informa por Bolivia News. En Cochabamba, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SEMAPA, a través de su gerente Jorge Carlos Aguilar, informó ayer que iban a racionalizar el agua en Cochabamba, después de que varios concejales pidieron informes sobre la disponibilidad de agua y que se verificara que el nivel de la represa de Escalerani es similar al de otros años, que no se realizará un racionamiento, indicó, sino una redistribución. El robot boliviano WOSWIPER, creado por estudiantes de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, logró el tercer lugar en la competencia internacional de desminado humanitario Minisweepers 2015, realizado en Antofagasta, Chile. La competencia reunió a 94 equipos multidisciplinarios de diferentes países del mundo y los egipcios lograron el primer lugar y segundo. El objetivo de la competencia era encontrar en un espacio delimitado minas antipersonales visibles y no visibles. El robot WOSWIPER es un pequeño vehículo de 4 ruedas que, con un armazón donde está instalado el sistema de sensores para la búsqueda de minas, pues recorre el terreno y encuentra las minas unipersonales. El reconocido pintor boliviano Roberto Mamani expondrá en Corea una retrospectiva de los 30 años de su vida artística en países del continente asiático, como Japón, China y Corea del Sur. Así lo indicó el propio Mamani al programa No Mentirás. Para el pintor, lo fundamental es capturar la identidad de la cultura, que puede decir mucho al mundo. El artista boliviano expone actualmente en Caínco una serie de 20 cuadros, exposición denominada Amazonas, que muestra la energía, la fuerza, el calor y la inmensidad de ese mar verde de la Amazonía boliviana, en homenaje a la efeméride del departamento de Santa Cruz. Amigos cibernautas, es momento de revisar las cotizaciones económicas.
Cotización del dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se ubica en 7 bolivianos 87 centavos, mientras que el yen se ubica en 0.057 bolivianos. 1 boliviano 90 centavos, la cotización para el real brasileño. Revisamos lo más destacado en materia deportiva. El Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, reunido ayer en Cochabamba, determinó por unanimidad revocar el mandato de Carlos Chávez, detenido preventivamente en el penal de Palmasola desde el 22 de julio pasado. En tanto, Marco Ortega asumió el cargo como líder de la Federación Boliviana de Fútbol de manera interina por 40 días. En un plazo no mayor a 10 días, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol emitirá la convocatoria para el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana del Fútbol Nacional y la elección de un nuevo presidente en un plazo máximo de 30 días desde la publicación del documento. Bolívar y el Tigre se enfrentarán nuevamente en el clásico 197 de la historia liguera, que se disputará desde las 20 horas en el estadio Hernando Siles, por la cuarta fecha del certamen de apertura de la liga. El Tigre ocupa el segundo lugar en el torneo, producto de los 7 puntos que tiene luego de 2 victorias y un empate. Si el equipo de Achumani se queda con la victoria, volverá a sobrepasar al puntaje de Sport Boys de 9 puntos actualmente, que visitará hoy a Nacional Potosí. Amigos cibernautas, bolivianos en el exterior, hasta aquí las informaciones para este miércoles 26 de agosto. El reencuentro en cualquier momento cuando la noticia lo demande. Como siempre, decirles que es un placer informarles a todos ustedes. Sigan visitando nuestra plataforma web en www.boliviawebtv.tv y por supuesto nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook y en Twitter. Feliz jornada para todos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.